es la orientación sexual? Bueno, la orientación sexual está relacionada con las personas que nos atraen y con las que deseamos tener una relación de pareja. Las más conocidas son gay, lesbiana, heterosexual y bisexual. La orientación sexual es completamente diferente del género y de la identidad de género. La orientación tiene que ver con quienes te atraen y con quienes quieres tener una relación romántica, emocional y sexual. Es diferente de la identidad de género, pues esta no se relaciona con quien te atrae, sino con quién eres, hombre, mujer, intergénero, etc. En el mes del orgullo vale la pena conocer más a fondo del tema, pues la comunidad está integrada por muchísimas personas con orientación e identidad diferentes, y hoy conoceremos algunas de ellas. Homosexualidad. Es la orientación sexual por la que un individuo siente atracción física, afectiva, sentimental, sexual y emocional hacia individuos del mismo sexo. Esta orientación está vinculada tanto a hombres como a mujeres. Al hombre homosexual coloquialmente se le denomina gay. Asexualidad, cuando el sexo no es un deseo. ¿No has sentido atracción sexual por nadie o de hecho el sexo no tiene ningún lugar en tu vida? Si has dicho que sí a alguna de estas preguntas, es probable que seas asexual. Esto no quiere decir que seas una planta o una estrella de mar, aunque según el diccionario de Oxford, la asexualidad en la naturaleza se refiere a los seres que no involucran la fusión de gametos, es decir, que no combinan su información genética, o a los que no tienen sexo u órganos sexuales. En los humanos quiere decir que no se siente atracción hacia otra persona, y está bien, no es defecto de fábrica. Polisexualidad. La polisexualidad es la orientación sexual consistente en la atracción sexual, emocional o estética hacia personas de más de dos géneros y o sexos, pero no necesariamente todos los sexos o géneros. No necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, al mismo nivel ni con la misma intensidad. Mucha gente lo confunde con la pansexualidad. Sin embargo, esta engloba la atracción básica hacia todos los tipos de género, mientras que la polisexualidad solo aboca la atracción o interés hacia un cierto grupo variable. Es decir, ambas sexualidades se enfocan en la pluralidad del género humano, pero mientras que la polisexualidad lo hace solo hacia algunos géneros, la pansexualidad lo hace hacia todos. Bisexualidad. La bisexualidad es la orientación sexual por la que una persona siente atracción romántica o sexual tanto hacia otras personas de su mismo sexo como otras del sexo contrario. Esta orientación no ha sido siempre reconocida como una orientación sexual, e incluso a día de hoy hay colectivos que se niegan a otorgarles esta categorización, al confundirla con una etapa de transición por la que pasa una persona desde la heterosexualidad a la homosexualidad o viceversa. Esta opción sexual se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, en la actualidad se conocen más mujeres que hombres bisexuales. Pansexualidad. Cuando la atracción no depende de los genitales. Es la orientación sexual de aquellas personas que se sienten atraídas por las personas o su forma de ser, no por un género en particular. De acuerdo con la Gay and Lesbians Alliance Against Defamation, una organización estadounidense sin ánimo de lucro, esta orientación sexual significa sentirse atraído por todas las identidades de género o sentirse atraído por personas, sin importar el género. Es decir, gustar de personalidades independientemente de todo lo demás. Intersexualidad. Las personas intersexuales nacen con algunas características biológicas que son consideradas femeninas y otras que son consideradas masculinas. ¿Y qué significa intersexo? Bueno, pues podemos definir a un intersexual como una persona que nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, que puede impedir a los médicos la tarea de asignarle un sexo definitivamente masculino o femenino. Transexualidad. Las personas transgénero son aquellas cuya identidad o de género difiere de las expectativas convencionales sobre el sexo físico. La identidad de género es el sentido interno que uno tiene de ser hombre o mujer, lo cual es comúnmente comunicado al resto de la gente a través de la expresión de género. La expresión se lleva a cabo a través de la ropa, corte de cabello, gestos, etc. Las personas transgénero siempre han formado parte de todas las culturas y las sociedades en la historia de la humanidad. Sin embargo, solo recientemente la ciencia médica ha empezado a ocuparse de ellas. Muchos investigadores creen ahora que la transgeneridad tiene su origen en complejos factores biológicos, es decir, vienen fijados al nacer y por lo tanto no se trata de una elección, sino de un dilema personal. Género fluido. El género fluido es aquel en donde se pueden ubicar diversas identidades sexuales. Por lo general, se manifiesta como un cambio entre lo masculino y lo femenino o neutro, aunque puede abarcar otros géneros e inclusive identificarse con más de un género a la vez.
Las personas que se caracterizan por ser de género fluido pueden cambiarse de identidad con frecuencia, dependiendo del contexto. El género fluido fija lapsos en donde experimenta cambios. Unas veces se identifica como mujer y otras como hombre. También puede tener etapas en donde no se identifica con ninguno. Queer. La palabra queer, afirman, es utilizada como verbo y significa desestabilizar normas aparentemente fijas. Mientras que el adjetivo queer es entendido como raro, torcido o extraño y no existiría sin su contraparte straight, que significa derecho o heterosexual. En términos generales, además de retar la heterosexualidad obligatoria, también llamada heteronormatividad, la teoría queer rechaza clasificar a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Demisexualidad. Sexualidad por condición y no por preferencia. El término proviene del sufijo en inglés demi, a medias, más el sustantivo latino sexus, cuyo significado conocemos todos. ¿Pero en qué consiste exactamente? Una persona demisexual solo puede sentir atracción sexual hacia personas con las que ha desarrollado previamente lazos emocionales fuertes, estables o de cierta duración. Y no, al contrario de lo que algunos puedan pensar, no se trata de una preferencia, sino de una condición. Dentro del entorno de los demis, como se les suele llamar, existen percepciones poco precisas sobre esta orientación que crean confusiones. Se tiende a pensar que un demisexual elige no tener relaciones con alguien a quien apenas conoce, pero no se trata de una elección, sino de una condición natural. No hay que confundirlos con aquellos que, aun pudiendo sentir atracción desde el primer momento, deciden reprimirla por motivos religiosos, sociales, etc. No, estos no son demisexuales. Para entenderlo mejor, a una persona demisexual no se le despiertan sus instintos sexuales más básicos sin haber desarrollado antes un vínculo emocional. En muchas ocasiones, esta condición lleva a muchos demis a identificarse como asexuales, cuando en realidad no lo son. No binario. El género no binario, también llamado genderqueer o intergénero, es una forma de expresión que agrupa a un conjunto de identidades que entran en el concepto de transgénero. Es lo opuesto al significado de binario. Básicamente, las personas de género no binario no se identifican ni con femenino ni con masculino, tampoco se sienten como gays. Se sienten cómodos expresándose libremente en las siguientes situaciones. No se consideran hombre o mujer al mismo tiempo o no sienten que pertenecen a algún sexo. Hay momentos en los que pueden identificarse con un género durante un tiempo y luego con el opuesto. Estas son algunas de las definiciones para entender un poco más a todas aquellas personas que forman la comunidad. Pero a fin de cuentas, lo que importa es eso. Son personas al igual que tú y que yo. Y su orientación sexual o identidad de género no los define. Aprendamos a vivir en un mundo sin etiquetas.